Acá no tengo los tres lados, 13, 10 y 7 en el C. Lo que no tengo es ningún ángulo. Así que voy a tener que sacar dos ángulos. Y tengo que empezar sacando un ángulo, y no lo puedo hacer con el teorema del seno, porque para aplicar el teorema del seno, para calcular un ángulo con el teorema del seno, tengo que conocer otro ángulo, porque el teorema del seno relaciona dos ángulos. Así que, o sea, si no conozco ningún ángulo, tampoco puedo empezar con un teorema del seno. Acá no conozco ningún ángulo, no sé ni alfa, ni beta, ni gamma. Por el teorema del seno voy mal. A ver, alfa está opuesto a 13 centímetros. Beta está opuesto a 7. Seno de beta sobre 7 centímetros. Y gamma está opuesto a 10 centímetros. Ahí. Acá vamos mal con el teorema del seno. No conozco ningún ángulo y cualquier razón igualdad de razones que plantee, van a haber dos ángulos desconocidos. Así que ahí vamos mal. Entonces tengo que buscar el teorema del coseno. Y bueno, vamos al teorema del coseno. Yo le voy a apuntar al alfa. Así saco el alfa y me quedo tranquilo. Si me da el obtuso y el dibujo está bien hecho a escala y alfa es el obtuso, aplico una sola vez el teorema del coseno y listo. Que es el más largo, el teorema del coseno. Así que voy a ir con el teorema del coseno. Como quiero sacar alfa, tengo que empezar con el lado opuesto al cuadrado. Entonces va el teorema del coseno. El lado 13 al cuadrado igual a 10 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 10 por 7, es el teorema del coseno. Por el coseno del ángulo que forman 10 y 7, que es alfa, y que es el opuesto a 13. Por eso arranqué con el 13 al cuadrado. 13 al cuadrado menos 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado, que pasan restando. No vaya a ser que no se sepan hacer esos traspasos. Estamos en el horno si no se saben hacer despeje de fórmula. Esto queda menos 2 por 10 por 7 por el coseno de alfa. Bueno, voy a calcular todo eso. A ver, 13 al cuadrado menos 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado, a ver cuánto me da. 20 me da todo eso. Bueno, 20 dividido. Ahora sí voy a mandar para abajo todo lo que acompaña al coseno de alfa, ¿o no? Para que quede solo el coseno de alfa. El menos 2, que es negativo pero está multiplicando, y pasa dividiendo. Por el 10 y por el 7 pasan dividiendo. Entonces eso, dividido, paréntesis. Menos 2 por 10 por 7. Cierro paréntesis. Bueno, me va a dar 0, menos 0, bueno, no importa, lo voy a anotar acá, pero no voy a hacer que lo reescriban ni con dos decimales, como hacen muchas veces los alumnos. Esto no hace ni falta reescribirlo. Directamente al número que te da la pantalla, shift coseno, arco coseno igual, y te va a dar el ángulo. Pero bueno, yo acá lo voy a escribir para que quede un poco más prolijo. Arco coseno de ese número, y yo pretendo repetirlo con todos los decimales, e igual a alfa. El coseno pasa al otro lado como arco coseno. Y alfa me termina dando 98,2 grados. Ahora ya sé que ese ángulo es obtuso. Por eso le apunté primero al que parecía obtuso. Y realmente era obtuso. Mayor a 90 es obtuso. Entonces ya estoy seguro que los otros dos son agudos. Entonces no necesito volver a repetir el teorema del coseno. Porque si hubiera alcanzado a sacar un ángulo alfa y me hubiera dado, qué sé yo, 80, todavía cabe la duda de que alguno de estos dos que parecen agudos sea obtuso. Pero si hay uno que ya es obtuso, los otros dos son agudos, porque entre los tres tienen que sumar 180. De todas maneras, en este momento todavía no puedo usar esta fórmula de que los tres suman 180, porque conozco uno solo, el otro dos, qué sé, pero sé que los otros dos son agudos. Uno se pasó de 90 y los otros dos son agudos. Entonces voy a ir al teorema del seno, y vamos a sacar beta con el teorema del seno. Seno de beta es al lado opuesto de beta, 7 centímetros, como el seno de alfa que acabo de calcular, vale 98,2 grados alfa, el seno 98,2, que es alfa, es al lado opuesto a alfa, 13 centímetros. Siempre así, más allá de la letra o no letra, el seno de un ángulo es sobre el lado opuesto e igual al seno del otro ángulo sobre el lado opuesto. Y ahí voy a despejar beta, y el 7 centímetros va a pasar para arriba multiplicando al seno de 98,2 grados, raya de fracción acá, 13 centímetros. Entonces, 7 por seno de 98,2 dividido, cierro paréntesis del ángulo, dividido 13, me da 0,53. Bueno, no importa eso, lo voy a anotar, pero recuerden que ustedes ni lo anoten, porque ¿qué lo va a hacer? Lo va a anotar y lo va a reescribir, así lo redondeas más todavía.
53, 29, ¿no? Arco seno de eso, seno igual 32,2. Ahí está, 32,2. Beta sería igual al arco seno. Nunca redondeen el seno con 2 decimales, nunca. 2 decimales para otras cosas, pero no que en el seno que siempre empieza con 0, y esto va a dar 32,2 grados. Ese es el segundo ángulo beta. Y el tercer ángulo sale por diferencia con 180. O sea, alfa, 98,2, más el beta que acabo de sacar, más el gamma, es igual a 180 grados. Y ahora te despejo de ahí gamma y queda, lo hago directamente con la calculadora. 180 menos 98,2 menos 32,2, 49,6. Son agudos los dos ángulos que faltaban conocer. Se saca así. Ahí está el criterio lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Siempre el primer ángulo hay que tirar un teorema del coseno. Nunca se... Bueno, no me serviría, como hemos probado recién, el teorema del seno de movida, porque no conozco ninguno de los ángulos. Que no estoy en condiciones de aplicar un teorema del seno de movida. Tengo que empezar con el teorema del coseno, que además es 100% certero o unívoco para conocer el ángulo. No va a haber duda. Acá ya no tengo peligro porque si este es obtuso, el otro no puede ser obtuso, que va a tener dos obtusos adentro, no puede haber dos obtusos adentro de un triángulo, dos ángulos mayores a 90. Si hacen una lectura cuidadosa del apunte, está todo redactado. Mirá, si se conocen originalmente los tres lados del triángulo, se tiene que empezar calculando un primer ángulo mediante el teorema del coseno. Si este ángulo es obtuso, ya se sabe que los otros serán agudos, y por lo tanto se puede calcular cada uno de ellos mediante el teorema del seno, y el restante, calcular uno de ellos por el seno y el restante por diferencia entre 180. Pero si el primer ángulo, que no nos pasó a nosotros, si el primer ángulo obtenido por el teorema del coseno es agudo, no debe suponerse que los otros dos también lo sean y aplicar el teorema del seno, porque podríamos cometer un error. Hay que volver a aplicar el teorema del coseno de nuevo, 2 veces, ¿o no? Para calcular el otro ángulo, porque el teorema del coseno es unívoco para conocer un ángulo, a diferencia del teorema del seno, que da ese problema. También se sabe que el mayor ángulo interior de todo triángulo es siempre opuesto al mayor lado, por lo cual puede calcularse este ángulo mayor directamente en el primer paso, aplicando el teorema del coseno, de modo que de calcular el ángulo opuesto al mayor lado. Me dieron los tres lados, bueno, ya sé que hay uno que es mayor, y bueno, le calculo el ángulo opuesto al mayor, y ese va a ser el mayor ángulo. Y si da obtuso, los otros dos son agudos. Y si da agudo, los tres serán agudos, porque ese va a ser el mayor ángulo. Está todo escrito, así que toda la forma de razonar para los 4 criterios